Noticentro 1, CMI. Ex magistrado del Consejo de Judicatura, el conservador Wilson Ruiz, nuevo ministro de Justicia. Estados Unidos certifica a Colombia, pero califica nivel de producción de cocaína como inaceptablemente alto. Duro debate en la Cámara contra ministro de Defensa. Alcaldesa vuelve y ataca. El gobierno saca del sombrero al ELN para desviar la atención. Dice sobre desórdenes. Pensemos más en las víctimas que en las elecciones, pide arzobispo de Bogotá. Polémica en redes por visita del presidente vestido de policía a Los CAI. Indígenas derrumban monumento del fundador Sebastián de Belalcázar en Popayán. Solo hubo debate jurídico sobre qué ley aplicar en el proceso hoy a exsenador Álvaro Uribe. Ordenan detención domiciliaria a gobernador de San Andrés. Casos activos de coronavirus superan los 100.000 infectados. Por cada infectado conocido puede haber 10 desconocidos, dice infectólogo asesor del gobierno. Total indisciplina hoy en San Victorino, en el madrugón comercial. Comienzan clases semipresenciales en universidades privadas. Comienza nuevo ciclo solar. Fenómeno ocurre cada 11 años. Crece desastre en la costa oeste de Estados Unidos por incontenible incendio. Huracán Sally ataca la costa sur de Estados Unidos. Alabama y Florida, los más afectados. Nuevo insulto de Trump a los militares. Los llamó gallinas cobardes. OMS y la pandemia. No estamos ni en la mitad del camino. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Estalla tremendo escándalo dentro de la Corte Suprema de Justicia. 2. Empieza el conteo regresivo para legalizar capitales en el exterior. 3. Una noticia alentadora. Dieron hoy los fondos privados de pensiones a sus afiliados. Y tengo ñapa. Modifican un proyecto para incluir apoyo a la prima de diciembre. 1, 2, 3 y mi ñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El ex magistrado Wilson Ruiz es el nuevo ministro de Justicia. Recibió el encargo del presidente Iván Duque de avanzar en la reforma judicial, la modernización de la justicia y el mejoramiento de la infraestructura carcelaria del país. El nuevo ministro de Justicia, Wilson Ruiz, es abogado de la Universidad Libre. Tiene amplia experiencia profesional en derecho público, específicamente en el área de lo contencioso administrativo. Fue presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de la Sala Disciplinaria de este órgano de la justicia en 2013. El presidente Duque le encargó temas como la reforma judicial, el expediente judicial, el fortalecimiento de la resolución de conflictos, la legislación agraria y el aumento de la infraestructura carcelaria. Hay demasiados temas, todos son trascendentales. Desde el cannabis, como el de combatir todo el problema de las drogas, desde luego que hay una justicia social y más equitativa en favor de todo el pueblo colombiano. El ministro Ruiz también recibió instrucción del presidente Duque para que presente el proyecto de ley que reglamenta la cadena perpetua para los asesinos de los niños. En otros temas, a pesar del fuerte llamado de atención que hizo el presidente Donald Trump a Colombia por los que llamó inaceptables niveles de producción de cultivos de coca y de cocaína, Estados Unidos certificó a Colombia en la lucha contra las drogas. En el memorando titulado Determinación Presidencial sobre principales países productores de drogas o tránsito para el año fiscal 2021, Trump aprueba la labor del gobierno Duque en la lucha contra las drogas. El presidente Iván Duque y su gobierno siguen siendo fuertes aliados de Estados Unidos y la policía y las fuerzas militares han mostrado gran valentía y compromiso al atacar a grandes narcotraficantes y erradicando manualmente la coca. Pero a renglón seguido, Trump hace un fuerte llamado de atención al gobierno de Colombia. Sin embargo, el cultivo de coca y la producción de cocaína se mantienen en niveles inaceptablemente altos. Además, el presidente estadounidense le pone presión al asunto del reinicio de las fumigaciones de cultivos ilícitos en el país. Colombia debe seguir adelante con la reanudación de la erradicación aérea, que sigue siendo una herramienta insustituible en el arsenal del gobierno. El gobierno colombiano explicó que sigue comprometido en la lucha contra las drogas y sobre todo en buscar el reinicio de las fumigaciones. Somos conscientes de que es necesario seguir trabajando
en el cumplimiento de los protocolos definidos por la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia T-236 del 2017 y en el auto 387 del 2019, con el fin de asegurar la aplicación segura y con precisión de la aspersión aérea. Trump también arremete contra Nicolás Maduro, a quien señala como el mayor cómplice del narcotráfico en el hemisferio. El mayor cabecilla y cómplice de este hemisferio es el dictador venezolano Nicolás Maduro. Colombia seguirá incluida en la lista de los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas por orden de Trump. Y a esta hora se adelanta un duro debate en la Cámara de Representantes contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Los parlamentarios piden saber quién dio la orden a los policías de disparar en medio de las protestas de hace una semana. Durante el debate de control político en la plenaria de la Cámara por los abusos de la policía, el representante del Partido Verde, Mauricio Toro, relató cómo ha sufrido los excesos de la policía por su orientación sexual. ¿Y cuál era su delito? ¿Ser maricones? ¿Su delito era ser gay? ¿Su delito es ser travestis? ¿Ese es un delito para la policía en Colombia? Otros parlamentarios exigieron respuestas por el uso de las armas en medio de las manifestaciones y exigieron la salida del ministro de Defensa y el director de la policía. ¿Quién dio la orden, señor ministro? Quería estar aquí, en el recinto de la democracia, respondiendo por esto. ¿Quién dio la orden? Si no fue el presidente de la República, si no fue el ministro de la Defensa. El gobierno respondió a los cuestionamientos. ¿Quién autoriza el uso del arma de fuego? Pues obviamente lo autoriza la ley en los protocolos, donde está la proporcionalidad, la racionalidad, la necesidad y la legalidad. Yo no puedo esperar que un policía que está en Toribío o que se encuentra aquí en Ciudad Bolívar me llame, vea, me están atacando, me van a matar, me permite disparar. No, están los protocolos y ya todos estamos debidamente capacitados. En medio del debate se conoció el testimonio de Wilder Salazar, el único testigo de los últimos momentos de Javier Ordóñez en el CAI de Villaluz. Yo en todo momento le pedí ayuda a ellos, que por favor lleváramos a mi amigo Javier a un hospital, que era lo mínimo que se debía hacer. Me siento en una de las sillas que estaban desocupadas. Me puse a llorar. Sale una de las doctoras. Ella se arrodilla, me pone la mano y me dice, lo siento mucho, no se pudo hacer nada porque su amigo ya llegó muerto. Representantes del Centro Democrático y el Partido Conservador rechazaron los actos vandálicos en medio de las protestas. 3 millones de pesos de recompensa están ofreciendo las autoridades a quienes den información que sirva para capturar a las 13 personas señaladas de propiciar los actos vandálicos durante las protestas en Bogotá. En el cartel figuran 13 personas, entre ellos una mujer, a quienes las autoridades identificaron en 200 cámaras de seguridad como los responsables de promover los destrozos en los CAI Villaluz, La Gaitana, Normandía, Porvenir y Piamonte. Cualquier persona que nos ayude a identificar quiénes son, cómo se llaman, dónde viven, qué tipo de actividades realizan, cualquiera de estos 13 individuos podrá haber una recompensa de hasta 3 millones de pesos. Los reportes podrán hacerse en el correo meboc.sijinarmar@policia.gov.co o al celular 300-899-2743. También recepcionamos la información que permita prevenir cualquier actividad de posibles hechos futuros. 75 CAI de la policía fueron vandalizados durante las protestas. Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lanzó duras críticas al gobierno. Dijo que están sacando del sombrero la versión de que el ELN está detrás de los hechos de vandalismo en las protestas. La alcaldesa Claudia López desvirtuó la hipótesis que ha manejado el gobierno del presidente Iván Duque, según la cual el ELN estuvo detrás de los hechos violentos registrados el 9 y 10 de septiembre en la capital. Nunca han mostrado una sola evidencia. Salen a afirmar pues que esto fue más o menos una toma del ELN. Si sabían, ¿por qué no lo previnieron? Y si tenían información sobre eso, ¿por qué no la comunicaron? Simplemente se la sacan ahora del sombrero de la nada para distraer la atención. Eso no es serio con nadie, ni con la democracia, ni con las víctimas. Las 2 noches de disturbios dejaron como saldo 9 muertos con arma de fuego, más de 300 heridos y 75 de ellos con impactos de bala. 75 por arma de fuego, ¿no?
y 9 fallecidos por arma de fuego. O sea, la desproporción. La mandataria denunció este miércoles ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos el uso indiscriminado de las armas por parte de la policía. El arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda, llamó la atención de dirigentes y políticos. Les dijo que es tiempo de pensar en las víctimas y no en las elecciones. Dolor por Colombia expresó el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda, al reprochar a la dirigencia del país que está pensando más en las elecciones de 2022 que en los pobres y en las víctimas que están cayendo por decenas en todos los rincones de Colombia. Sí, estamos viendo que se inició ya la campaña por la presidencia en el 2022. Yo creo que estos 2 años deben ser 2 años para vivirlos sin esa campaña. Hay una campaña por la vida, hay una campaña por la reconciliación, que es más importante que la campaña por la presidencia. Es más importante que nosotros nos sentemos, que conciliemos, que nos reconciliemos. Y reclamó el arzobispo primado y arzobispo de Bogotá grandeza de los dirigentes. La política no es cada uno adueñarse de los puestos y asumir el protagonismo en los puestos. La política es el servicio al bien común, a la vida, a la justicia, a la paz. Monseñor Luis José Rueda expresa dolor por las muertes diarias en el país y dice que la paz está en peligro. Y mueren jóvenes en Samaniego, y mueren en Tumaco, y mueren en el Tambo Cauca, y en Montelíbano, y en Antioquia, y en todos los sectores. Y nosotros nos dedicamos a discutir, a unas discusiones y unas polémicas por posturas ideológicas, y lo que está en juego es la vida de todos los colombianos. El arzobispo de Bogotá también manifiesta que la protesta social es necesaria, pero respetando a la autoridad, sin vandalismo, sin hechos que generen más violencia. Polémica causó en redes sociales la visita que hizo el presidente Iván Duque a varios centros de atención inmediata utilizando indumentaria de la policía. El presidente Iván Duque, luciendo chaqueta de la Policía Nacional, realizó anoche una visita sorpresa a los CAI de Kennedy de las ferias en Bogotá, donde saludó a los policías, les agradeció su sacrificio por la sociedad y aseguró que la mayoría de los colombianos están orgullosos de sus servicios. Sin embargo, la visita presidencial fue criticada en las redes sociales. Mayra Echeverry dijo que el presidente visita a los CAIs mientras personas siguen muriendo en los hospitales por el abuso policial y para ellos no hay visita. Carmen Bermúdez, que se identificó como familiar de Javier Ordóñez, aseguró que el presidente Duque no ha tenido la delicadeza de visitar a la familia de la víctima que cayó, según ella, en un acto de tortura, sevicia y sedición. Pero Eduardo Restrepo dijo en cambio, total apoyo a la policía, bien por el presidente, así los mamertos y los delincuentes se quejen. De otra parte, indígenas en el Cauca derribaron la estatua del fundador de Popayán, la capital del departamento, Sebastián de Belalcázar. Cerca de 600 indígenas de los pueblos Misac, Pijao y Nasa, que marcharon rechazando el asesinato de comuneros y líderes de los pueblos ancestrales, derribaron hoy la estatua del fundador de Popayán. Desafortunadamente, un grupo de los marchantes vinieron aquí hasta el Morro y agredieron en un acto de violencia que es reprochable, pues tumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar. La estatua fue inaugurada en el año 1937 en el Morro de Tulcán, sitio histórico de ceremonias indígenas, donde se había planeado por el gobierno de la época debía ir la imagen de un cacique. Esperamos que pronto se pueda lograr las capturas frente a este hecho. En su retirada, las comunidades ancestrales reivindicaron la acción, reclamando que en ese sitio debería estar la estatua del cacique Pubén, símbolo de la resistencia indígena en tiempos de la conquista. Y en la vía que conduce de Medellín a la costa atlántica, 2 tractomulas fueron incineradas. El ataque se presentó en el municipio de Yarumal. Allí, hombres armados que se identificaron como integrantes del ELN intimidaron a los conductores y prendieron fuego a 2 de los 3 tractocamiones que había en el lugar. Uno de los conductores, quien intentó huir del ataque, resultó herido. Terminó sin determinación alguna la audiencia en la que se discutió de nuevo la libertad para el expresidente y exsenador Álvaro Uribe, detenido domiciliariamente por presunta manipulación de testigos.
Con un lío jurídico arrancó la audiencia en la que el ex senador Uribe solicitó su libertad, dado que el abogado del senador Iván Cepeda, víctima en este proceso, pidió a la juez que establezca si el proceso debe ser adelantado en el antiguo sistema penal, es decir, la Ley 600, bajo la cual era investigado previamente cuando el caso era liderado por la Corte Suprema. Sin embargo, el proceso actualmente al pasar a la Fiscalía es llevado bajo el nuevo sistema penal acusatorio, Ley 906, dada la renuncia de Uribe a su fuero como congresista. El proceso que viene de la Corte Suprema de Justicia debe continuar bajo las reglas de la Ley 600 del año 2000. Sin embargo, una posición contraria tiene la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensa de Uribe, que argumentan que es claro que el caso debe ser llevado bajo el nuevo sistema penal. Esa es la ley aplicable al momento de ocurridos los hechos aquí en sede de justicia ordinaria. Aquí no hay un problema de unos hechos ocurridos bajo una legislación y que luego entró a regir otra legislación. Aquí estamos hablando que los hechos ocurrieron bajo el amparo de una legislación que es la del sistema penal acusatorio. El próximo martes 22 la juez se pronunciará sobre este debate jurídico y posteriormente entrará a estudiar la solicitud de libertad de Uribe. Los expresidentes Felipe González de España y de Uruguay, José Mujica, invitaron a los colombianos a defender los acuerdos de paz y a buscar el consenso para implementarlos. Al participar virtualmente en un acto convocado por el gobierno colombiano para presentar un balance de los 2 años de la política de paz con legalidad, el expresidente del gobierno español, Felipe González, pidió que se aproveche el escenario de la Justicia Especial para la Paz para que las fuerzas políticas de Colombia lleguen a un consenso en la implementación de los acuerdos, del cual es uno de los garantes internacionales. Con una comisión de la verdad, con una justicia transicional, es un espacio de convergencia de voluntades que debe estar por encima de cualquier polarización política o ideológica o como ustedes la quieran llamar. El expresidente de Uruguay, José Mujica, intervino para reconocer que el gobierno y las FARC están cumpliendo los acuerdos, pero lamentó que en el acto de hoy no estuvieran representantes de la antigua guerrilla. Y quiero plantear que en este tipo de conferencias quisiera ver a alguien de la FARC que está comprometida con el proceso de paz. El consejero presidencial Emilio Archila respondió que el componente FARC se negó a asistir a la reunión. El componente FARC estaba invitado y declinó su invitación a participar, argumentando que no están de acuerdo con la política de paz con legalidad. Efectivamente, el delegado de FARC, Jairo Estrada, dijo que la paz con legalidad no es ni la sombra de los acuerdos y por lo tanto no podía asistir a un acto que él llamó de propaganda. Para mostrarle al país y a la comunidad internacional que se estaría implementando el acuerdo cuando en realidad eso no es lo que está ocurriendo. Por esa razón, no podíamos participar en un evento de esas características. El secretario de la OEA, Luis Almagro, el representante de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, y el delegado de la Unión Europea, Eamon Gilmore, reconocieron que durante el gobierno de Duque ha habido avances importantes en la aplicación de los acuerdos de paz. Y la presidenta de la Justicia Especial para la Paz, Patricia Linares, pidió escuchar y atender el llamado del expresidente español Felipe González para hacer de la JEP el escenario de consenso entre los colombianos. Ante el llamado del expresidente del gobierno español Felipe González para reunir un consenso alrededor del sistema de verdad, justicia y reparación encabezado por la JEP, la presidenta Patricia Linares dijo que cualquier democracia que se precie de serlo debe acoger esa idea para superar la guerra. Es un llamado que debiéramos acatar en momentos tan críticos como los que vive el mundo. Él señalaba que pudiera ser, y nosotros así lo hemos manifestado, un punto de unión del país, trabajar alrededor de la paz, trabajar por la erradicación de esas causas estructurales del conflicto. El presidente Duque pidió hoy a los dirigentes de FARC que no hagan más jugarretas y digan la verdad ante la JEP. La presidenta Linares dijo que ella valora la declaración de los jefes de los excombatientes. Lo hicieron ayer a través de una carta pública. Esperamos, porque así debe ser, que cumplan con las obligaciones que se les impone como comparecientes ante el componente de justicia de ese sistema. La presidenta Patricia Linares también respondió al presidente de Uruguay, José Mujica, quien pidió que los falsos positivos sean parte de la justicia transicional y dijo que ese es un tema prioritario de la JEP.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención domiciliaria del gobernador de San Andrés, Everett Hawkins, investigado por corrupción en contratos firmados para atender la pandemia. El mandatario es investigado por suscribir de forma irregular un contrato de 500 millones de pesos para publicidad y el cual fue firmado de forma directa durante la pandemia. Logramos que la Sala Penal del Tribunal de Bogotá le impusiera, como lo habíamos solicitado, medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia contra el gobernador de San Andrés, Everett Hawkins. El gobernador tendrá que responder por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Como presunto responsable de irregularidades detectadas en un contrato de material publicitario suscrito durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Tras su detención, el presidente Iván Duque tendrá que nombrar un gobernador encargado. En otros temas, en Valledupar, un camión cargado con leche tuvo un siniestro. De inmediato, un grupo de personas aprovecharon para hurtar el alimento. En un foco de posible propagación de COVID-19 se convirtió el volcamiento de un camión que transportaba leche en la ciudad de Valledupar. El hecho ocurrió en la glorieta de la terminal, donde decenas de personas se aglomeraron y tomaron el líquido sin hacer uso de medidas sanitarias ni protocolos de bioseguridad. Por otro lado, se evidenció cómo la comunidad fue apática a la situación del conductor, quien no recibió ayuda, toda vez que los pobladores se enfocaron en obtener la mayor cantidad de la bebida láctea. Los hechos ocurrieron en la carrera 44 con calle 7 de la capital del Cesar. Según las autoridades, al parecer el transportador tomó la glorieta a alta velocidad, lo que produjo el volcamiento. La Corte Constitucional tumbó la norma de inhabilidades perpetuas para trabajar con menores de edad a quien sea condenado por delitos sexuales contra niños o niñas, incluidos docentes. La Corte adicionalmente declaró inconstitucional la facultad que tenía Bienestar Familiar para fijar límites a las sanciones que deben imponerse a los autores de delitos sexuales contra menores y dejó en manos del Congreso esa competencia. En Colombia, los casos activos de coronavirus superaron nuevamente los 100.000. En el mundo ya se registran 29.996.340 contagiados de coronavirus. Las muertes ascienden a 944.145. En Colombia la situación también es preocupante. Los contagios son 736.377. En el país ya han muerto 23.478 personas por la enfermedad. Este miércoles se confirmaron otros 7.787 casos, contagios que se registraron en su mayoría en Antioquia con 1.569 casos, Bogotá con 1.485 y en el Valle con 699. Las muertes aumentaron con otras 190, de las cuales 170 son de días anteriores. Los decesos más recientes se presentaron en Bogotá con 37 muertes, Antioquia con 24 y Cundinamarca con 17. La cifra de recuperados aumentó con otros 2.100 para un total de 610.078. El epidemiólogo asesor del gobierno Carlos Álvarez aseguró que en Colombia por cada caso confirmado de COVID-19 puede haber 10 que no se conocen. El epidemiólogo Carlos Álvarez, director de estudios sobre el COVID-19 en Colombia, estimó que un alto número de personas están contagiadas en las calles sin saberlo. Por cada caso confirmado probablemente hay hasta 10 casos que no se conoce el diagnóstico y otros que personas que son asintomáticas, es decir, más o menos se puede calcular que al menos hay un 10 a 20% de la población que ya pudo haber en este momento de la pandemia haberse infectado y recuperado. Se calcula que hasta un 20% de la población colombiana puede haberse ya contagiado de coronavirus y haber superado la enfermedad. Habla bien de la situación epidémica, sin embargo estamos lejos todavía de lo que se llama el rebaño inmunológico, porque en ese escenario se requiere que haya por lo menos un 50-70% de la población. Los expertos insisten en que a pesar de la reapertura de la economía, no es momento de relajar las medidas de autocuidado. Y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, advirtió que la economía nacional no resistiría otra cuarentena. En este informe, ANIF hizo un análisis sobre el costo-beneficio de las cuarentenas. El documento puso en duda la eficacia del confinamiento al señalar que las cuarentenas no han tenido el efecto esperado en la contención de la pandemia, por lo menos en lo que a mortalidad se refiere.
con unos golpes durísimos a la economía que se han visto en el sector productivo, que se han visto en el comercio, que se han visto en el empleo. Tenemos un sector financiero sólido. Según cálculos de ANIF, los hogares dejaron de recibir más de 21 billones de pesos durante la cuarentena. En el documento del gremio financiero recalca la importancia de no acudir a las cuarentenas nuevamente. En el segundo madrugón del sector de San Victorino en Bogotá, hubo total indisciplina e incumplimiento de las medidas para evitar la propagación del COVID-19. Reactivación económica versus indisciplina. Estas son las calles de San Victorino atiborradas de comerciantes buscando oportunidades. Comercio formal contra el informal. Fueron 6 meses prácticamente sin vender. Se reactiva la economía, eso es una cadena. Ellos venden, nosotros vendemos. Un nuevo madrugón y San Victorino fue otra vez una feria. En el Gran San, más de 6.000 compradores se acercaron para aprovechar las ofertas. Ya abrieron este negocio y ojalá que queden abiertos estos centros comerciales para poder trabajar. Nosotros también estamos en crisis. Comercio que empieza a levantarse de a pocos. Hemos recibido visitas de 6.000 personas hasta el momento, o sea, alrededor de unas 400 personas por hora. Mientras tanto, en Bogotá la reactivación avanza con 75.640 empresas de comercio y servicios que ya volvieron a abrir sus puertas. 70% del comercio ya está abierto al público porque tiene permisos de la alcaldía. 500.000 personas han regresado a sus labores. Por eso ahora el llamado del comercio en la ciudad es a levantar la restricción y que las puertas estén abiertas toda la semana. Tras 6 meses de cierre, las universidades privadas reanudan las clases presenciales. La reapertura de la educación superior con alternancia comenzó paulatinamente en las universidades privadas de Bogotá en medio de estrictos protocolos. Algunas actividades que requieren práctica ya están en marcha, como lo son nuestro programa de medicina o los programas de maestría con el modelo de aprendizaje basado en retos. La universidad ha dotado las aulas de alta tecnología que permiten tener una experiencia de la clase remota simultánea con la clase en el salón. El retorno presencial a las universidades es opcional. Hoy de nuestra comunidad académica en presencialidad aproximadamente el 37% manifiesta disposición de venir a hacer alguna experiencia en la sede y el restante 62-63% no lo considera porque considera que pone en riesgo la salud de su familia. Y todo ese protocolo que establece que ese retorno de las facultades que tienen espacios de práctica y laboratorios se den con seguridad. Cálculos de la Asociación de Universidades ASCUN indican que en Bogotá puede haber más de 300.000 estudiantes universitarios. Migración Colombia entregó detalles de los protocolos para viajar con la reapertura de los vuelos internacionales. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, explicó cómo será el proceso para poder salir del país a partir del próximo sábado. Primero, diligenciar en CheckMic, la aplicación de Migración Colombia, la información base para salir del país. Segundo, presentarse con máximo 3 horas de anticipación en el respectivo aeropuerto con las medidas de bioseguridad. Y tercero, respetar el aislamiento de 2 metros en cada uno de los pasos para poder salir con seguridad. Estos son los destinos aprobados hasta el momento por parte del gobierno nacional. Con los Estados Unidos, con México, con República Dominicana, Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala. Los viajeros que llegan a Colombia desde el exterior tendrán que presentar la prueba reciente de COVID-19. Hoy se conocieron dramáticas imágenes sobre el estado de la red de vías terciarias en el país. El Invías anunció inversiones. Llantas en el lodo y vehículos que parecen canoas es el pan de cada día de agricultores y pobladores de varias regiones del país que no cuentan con vías óptimas para su movilidad. Y es que de 142.000 kilómetros de red terciaria del país, un 94% está en mal estado, generando altos costos y afectando la competitividad y eficiencia productiva. Los avicultores son los más afectados. La triste realidad es que con el invierno, muchas veces hacer un recorrido tan simple de 3 kilómetros puede demorarse 6 horas. El gobierno defiende obras entregadas a través del programa Colombia Rural y garantiza recursos para intervenir 6.534 kilómetros de mejoramiento y 15.000 kilómetros en mantenimiento. Se tendrán
1.5 billones de pesos. Los avances en la construcción del programa Colombia Rural y cómo este gobierno ha construido una política de Estado en torno a la intervención de las vías rurales. El tema fue llevado a la Comisión Quinta del Senado, donde se propuso la creación de una agencia para agilizar estos proyectos. Y el Gobierno Nacional dio vía libre a la construcción de una nueva línea del Metro de Medellín. El Metro de la 80 de Medellín fue aprobado por el Consejo Nacional para la Política Económica y Social de la Nación. Con el aval técnico se da vía libre a la construcción de esta, que sería la tercera línea del sistema, financiada en un 70% por la Nación con 2.4 billones de pesos y el 30% por el municipio con 1.1 billones de pesos sin cobro de valorización. 3.5 billones de pesos, 17 estaciones, 13.5 kilómetros que van a transformar todo el occidente de la ciudad, que van a impactar a 1 millón de personas. Arranca en la estación Caribe, va a tener algunos tramos elevados, algunos a nivel y algunos subterráneos. El Metro de la 80 o Línea E será operada con 20 trenes eléctricos y movilizará a 179.400 pasajeros diarios, de ellos 15.000 en hora pico. La construcción iniciaría en agosto del 2021 y su operación comercial sería en julio del año 2025. En Colombia hay cerca de 700.000 empleadas domésticas en precaria condición laboral. Así se reveló en un debate en el Senado. En el debate realizado en la Comisión Séptima del Senado y convocado por la senadora del partido FARC, Victoria Sandino, hablaron las voceras de las 688.000 empleadas domésticas que hay en el país. El Estado es el que debería garantizar nuestro sustento en estos días de pandemia. Y el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, reconoció las precarias condiciones laborales que tienen. El 41% ganan menos de un salario mínimo. Entre más o menos el 39% gana más de un salario mínimo y el 20% superior a 1.5 salarios mínimos. Y es que en Colombia apenas el 37% de las trabajadoras domésticas tienen seguridad social y sin seguridad social está el resto, el 63%. Ese discurso tan placentero que uno lo escucha y siente que su trabajo vale la pena, no ha servido para materializar condiciones y mejoras en el sector de trabajo doméstico. El ministro de Trabajo se comprometió a hacer esfuerzos desde el Gobierno Nacional en pro de las empleadas domésticas. Y esta es una noticia positiva. La próxima semana comenzará el pago de la prima especial a los trabajadores de la salud que atienden la pandemia. El anuncio de la prima especial para el personal de la salud lo hizo la viceministra de Protección Social en un debate en la Comisión Séptima del Senado. La próxima semana ya estaremos con la ADRES iniciando los giros de recursos y la idea es que ese recurso llegue directamente al personal de la salud. En este momento ADRES tiene 226.000 millones. Y es que el monto asignado por el Ministerio de Hacienda para la prima especial al personal médico es de 450.000 millones de pesos. Esta prima especial es para el personal de la salud que atiende la pandemia del coronavirus. El gobierno dio vía libre a incrementos en las tarifas de energía para la costa caribe. A través del decreto 1231, el Gobierno Nacional autorizó el régimen tarifario transitorio en energía para la costa caribe colombiana. De esta manera se da vía libre a Electricaribe para aumentar un 20% el costo correspondiente a la comercialización a partir de enero de 2021 durante los próximos 5 años. En últimas, el incremento en la comercialización se trasladará a la tarifa final entre un 3 y un 4% para los usuarios. La aplicación de lo que será la nueva tarifa es de forma gradual y ya corre por cuenta del nuevo operador de la compañía que asumirá el próximo 1 de octubre. Es de anotar que la empresa operadora tendrá que garantizar inversiones por 8.7 billones de pesos para los próximos 10 años. El Ministerio de Educación pidió más recursos a las comisiones económicas que debaten el presupuesto para el próximo año. Las comisiones económicas de Senado y Cámara escucharon a los diferentes ministerios y entidades descentralizadas. Todos pidieron que se busque la opción de aumentar los recursos, pues algunos programas se verían seriamente afectados. Para colegios y jardines se asignaron apoyos a más de 56.000 familias. En educación para el trabajo y desarrollo humano, casi 7.000 estudiantes. Calculamos una reducción aproximadamente de 100.000 cupos y una baja significativa en los recursos destinados a iniciativas de transformación digital,
a las construcciones y adecuaciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad. Mañana continuarán escuchando a los ministerios y la próxima semana se discutirán los más de 150 artículos que buscan modificar la distribución. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,19% a 1.195 puntos. La acción de Preferencial Grupo Sura fue la que más subió, con una valorización de 1,68% a 19.320 pesos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 2,78% a 11.180 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Grupo Aval, al movilizar más de 20.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana jueves, será de 3.703 pesos con 86 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.490 pesos y la venden en 3.530 pesos. Un euro cuesta 4.357 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 20 centavos. El azúcar se transó en 12,32 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $40 con 17 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $42 con 31 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.050 pesos. El Sol comenzó un nuevo ciclo en el que experimenta cambios en su campo magnético que pueden incluso afectar a la Tierra. Aproximadamente cada 11 años, el Sol presenta cambios en su superficie, denominado por los científicos como el ciclo solar. Según un grupo internacional de expertos de la NASA, este año nuestra estrella cumple su ciclo número 25. Cuando el Sol, una enorme bola de gas caliente cargada eléctricamente, se mueve, una serie de manchas oscuras aparecen y desaparecen, creando erupciones y haciendo que los polos norte y sur cambien de lugar. Esto quiere decir que el ciclo solar no es más que un fuerte movimiento del astro. Es importante comprenderlo porque puede tener efectos en la Tierra. Por ejemplo, las erupciones solares pueden causar luces en el cielo llamadas aurora o afectar la red eléctrica, los satélites, el GPS, las aerolíneas, los cohetes e incluso a los astronautas en el espacio. La misión internacional de la ONU vinculó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a altos funcionarios de su gobierno con crímenes de lesa humanidad. El presidente venezolano Nicolás Maduro y los ministros más importantes de su gobierno están vinculados con crímenes de lesa humanidad, según el primer y contundente informe presentado por la Misión Internacional de Investigación de Naciones Unidas. En el texto se denuncia que las fuerzas de seguridad venezolanas cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas, con el objetivo de silenciar a la oposición y bajo órdenes de Maduro y sus funcionarios. La ONU también advirtió que la mayoría de ejecuciones ilegales cometidas por parte de agentes estatales no han sido procesadas en Venezuela ante el colapso de las instituciones democráticas. El huracán Sally provocó inundaciones históricas y catastróficas en las costas de Alabama y de Florida. Además, dejó a cientos de miles de hogares y negocios sin energía eléctrica. Tras tocar tierra en el estado de Alabama como un huracán de categoría 2, con vientos de hasta 165 kilómetros por hora, Sally continúa su lento pero poderoso paso por este estado y Florida, donde las fuertes lluvias ya causan graves estragos en estas dos regiones. La ahora tormenta tropical Sally arrancó árboles, desbordó calles y cortó el suministro eléctrico a cientos de miles de hogares y negocios, ocasionando inundaciones históricas y catastróficas en esta parte de la costa del Golfo de México. Pero Sally no es la única amenaza activa en el Océano Atlántico. Por primera vez desde 1971, hay 5 ciclones tropicales simultáneamente activos. Y uno de ellos es el huracán Paulette, que azotó la isla de Bermudas con vientos de categoría 2 y fuertes lluvias. Y mientras tanto, en la costa oeste de Estados Unidos,
Se vive un verdadero infierno por causa de los voraces incendios que siguen avanzando. Desde hace más de 3 semanas, una oleada de incendios sin precedentes está arrasando la costa oeste de Estados Unidos. Desde California hasta el estado de Washington, provocando miles de evacuaciones y cuantiosos daños materiales. Generalmente, lo peor de la temporada de incendios de California no llega hasta octubre, pero el estado ya ha registrado más de 1,3 millones de hectáreas quemadas, un área equivalente al tamaño de Puerto Rico, lo que supone todo un récord. Unos 17.000 bomberos se encuentran trabajando a lo largo y ancho de este estado para tratar de evitar que los fuertes vientos previstos para las próximas horas descontrolen todavía más los fuegos. Bajo un clima muy seco, de mucho calor y sin pronóstico de lluvias, California deberá enfrentar más devastación por los incendios forestales. A estos infernales incendios se suma la grave contaminación causada por las enormes columnas de humo que han cubierto grandes ciudades e incluso ya se sienten en Europa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a los generales de su país de ser, abro comillas, unas jodidas gallinas. Así se lee en el libro Rage del periodista Bob Woodward. Buscando una estrategia más agresiva de sus asesores comerciales para presionar a China en las negociaciones sobre los aranceles al acero en 2017, el presidente Donald Trump perdió la paciencia y comparó la pasividad de sus funcionarios con la de sus generales. Por no mencionar a mis jodidos generales, que son un grupo de gallinas, se preocupan más por sus alianzas que por los tratados comerciales. Así lo revela en su libro Rage el periodista Bob Woodward, quien ha investigado y escrito sobre 9 presidentes durante medio siglo y describió a un Donald Trump errático, despreciativo y ególatra, advirtiendo que es el hombre equivocado para el puesto. La ONU y la Organización Mundial de la Salud coincidieron en advertir que ni siquiera estamos en la mitad de la pandemia del COVID-19. Cuando el mundo se acerca peligrosamente al 1.000.000 de muertos por coronavirus y a los 30 millones de contagiados, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, afirmó que el brote del coronavirus sigue estando fuera de control. Para el organismo, la pandemia del COVID-19 es una crisis diferente a cualquier otra y es la amenaza número 1 para la seguridad del mundo. Ante la inminente llegada de la temporada alta de la enfermedad en el hemisferio norte, la Organización Mundial de la Salud recomendó vacunarse contra la gripe para así mejorar la lucha contra la posible segunda oleada del COVID-19. El equipo del Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral de Chile dice que logró extraer del sistema inmune de una alpaca un super anticuerpo capaz de neutralizar completamente el coronavirus con el nanoanticuerpo W25 o proteína S. Los científicos ahora buscan desarrollar un tratamiento que pueda ser utilizado en forma de inhalador nasal para bloquear el coronavirus en el tracto respiratorio.